5, 4, 3, 2, 1. Time's up. No te lo quería decir. Hoy hablaremos de Antonio Ferrandis. Bienvenidos al capítulo 13 de No te lo quería decir, dedicado a uno de los rostros españoles más respetados y queridos del cine y la televisión del siglo XX, Antonio Ferrandis. Nacido en Paterna, Valencia, en 1921, Ferrandis comenzó su carrera en los escenarios, formándose como actor de teatro clásico antes de dar el salto a la gran pantalla. Su presencia sobria, su voz grave y su mirada honesta lo convirtieron en un intérprete de los que no hace falta explicar, solo sentir. Pero si hay un momento que selló su lugar en la historia emocional del país, fue su interpretación de Chanquete en Verano Azul, un personaje aparentemente menor que terminó por convertirse en símbolo eterno. Pescador, filósofo de chiringuito, figura paternal involuntaria y, sobre todo, el primer personaje de ficción cuya muerte traumatizó a una generación entera. Más allá de Chanquete, Ferrandis fue un actor serio, riguroso, de los que medían cada gesto. Participó en más de 40 películas, muchas de ellas en una España que aún no sabía muy bien hacia dónde iba, y prestó siempre su arte con una dignidad discreta, sin estridencias ni fuegos artificiales. Hoy recordamos a Antonio Ferrandis no solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo, por ser uno de esos actores que no se imponen, pero permanecen para siempre. ¡Comenzamos! Antonio Ferrandis es hablar otra vez de los 80, es hablar de los 90, es hablar de nuestra infancia, es hablar de tal. Pero Antonio Ferrandis como tal trasciende porque nuestra cultura popular, la que tiene que ver con él, no es ni la de Estudio 1, que tú eres bastante lego, ¿no? En el tema de Estudio 1. Antonio Ferrandis es un actor muy metódico, en una España muy complicada, que no se moja, no está en ningún sitio, trabaja bien en las películas, trabaja bien en radio, trabaja bien sobre todo en teatro, en televisión. Y Antonio Ferrandis es quizá no, el primer tótem de la interpretación para alguien que sea actor en España o actriz y que quiera pensar que en una época convulsa, posguerra, predemocracia, lo que sea, predemocrática, pues uno puede tener sueños. Y Antonio Ferrandis, que es un señor que podía pasar por cualquier otra cosa, pues es un actor, y es un actor de relumbrón, ¿no? Y es un actor de relumbrón, es un actor que se lo toma en serio y no... Quizá en la época dorada de la interpretación en España, con secundarios como Saza, como Alonso, como gente, Agustín González, pues él siempre quiso mantener la línea de que yo quiero ser actor, pues yo que sé, por Shakespeare, no lo sé, ¿no? Y entonces Antonio Ferrandis mantiene esa distancia con lo popular, que entonces era muy difícil porque no había otra cosa, y sigue haciendo lo que él considera que es interpretar, al punto que consigue un Oscar, o una de las películas en las que él, muy difícil en aquella época, consigue un Oscar en las que él es el intérprete protagónico. Sí. ¿Qué película? Volver a empezar. Volver a empezar es el primer Oscar del cine español. Sí. Eso abre las puertas, no deja de ser anecdótico, eso Almodóvar, Amenábar, tal, y es verdad que el inicio de la internacionalización del cine español, y quizá de que cualquiera de cualquier país, que uno puede ser un actor noruego. Sí, soñar con que pues... Bueno, pues eso es un poco Antonio Ferrandis. Claro. Antonio Ferrandis entra en esa rueda, quizá sea el primer actor reconocido a través de un premio a una interpretación en una película extranjera en Hollywood, y ahí nace un punto de inflexión. Pasa de ser un currante, pasa de ser un actor que no entra en los cánones de la gracia del destape, de tomárselo en serio, a ser un tipo que gana un Oscar, al punto que en Estados Unidos empieza a ser muy reconocido y se le empieza a complicar un poco la existencia, y empieza a ser un tío que ya tiene una edad y que lo que toma la decisión de retirarse un poco de esto y de relajarse la vida y de irse fuera. Hay un momento, no tiene nada que ver con lo que vamos a contar, pero en el que Sean Connery
por cosas de igual, más frívolas, ¿no? Sí, Más de amoríos y de tal, se le cuestiona como el mejor James Bond de la historia y se piensa en Antonio Fernández para... Sí, sí. Y se piensa en Antonio Fernández, tal, No, pero esto no sale, pero... Eso tiene sentido que os riáis, porque claro, la mayor parte de la gente que nos está escuchando tiene que flipar con esto, pero es que esto ocurrió. Sí, lo que pasa es que hemos Eso hablado... ocurrió. Antonio Fernández era un No. posible. Estuvo como muy otros, cerca. como otros muchos, imagino, de ser el No tantos. Lo, de ser lo que pasa es que el James Bond. James Bond. lo que pasa es que a partir de ahí toma decisiones, es decir, cuando hemos hablado del FAR cuando uno toma la distancia de eso hay dos opciones, el que pierde la cabeza, el que abandona la carrera o el que, como el Fari, dice, oye, a mí que les den por culo a estos americanos, yo me quedo en mi casa y soy profeta en mi tierra, y Antonio Fernández le pilla ya, yo entiendo que Mayor en una, solidez. quilicual, Sí, una madurez importante y se retira. Se retira de la pantalla, de los escenarios, haciendo cositas todavía, pero entendiendo que ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Que quería hacer una vida. Y como tú si eres camarero, tú si eres profesor, o yo si soy no sé qué, nos retiramos a aquel sitio en el que los veranos, pues Pues era en verano. uno siempre piensa, ¿no? Dice, si algún día me jubilo, me haré una casa, me compraré una casa en Galicia, que es donde yo estoy a gusto. Claro. En Cambrils, que es donde a ti te gusta. En No, Asturias, que está... sí. Bueno, pues Antonio Fernández se hizo una casa en Nerja, que es donde había pasado con su mujer Antonia Sí. y con los chavales, que ya eran mayores, los mejores veranos de su vida. Sí. En Nerja, en Málaga. En Málaga. Sí. Costa del Sol. Y se retira ya. Y se acaba Antonio Fernández. No se acaba como una cosa, sino que se acaba en el candelero, ¿no? Sigue Sí, haciendo alguna no cosa. es que tal. se retire, pero se va como alejando del foco, ¿no? Y Sí, él, eso es. y él dice, bueno, pues yo me retiro aquí. Pero cuando uno es Antonio Fernández, y parece, bueno, Antonio Fernández, ni que fuera, yo qué sé, Tom Cruise. Jean-Paul Belmondo, Tom Cruise. Bueno, pues Antonio Fernández era Tom Cruise en aquellos años. Y hay un momento que allá en Nerja, pues las cosas se complican mucho y pudimos estar presentes en muchas de las cosas que allá pasaron. Estamos aquí abriendo un melón. Se complican. A ver, yo tengo información que me has compartido tú, porque este tema lo has seguido tú, pero ahora hablo como si no tuviera esta información. ¿Se complican? ¿En qué sentido? Antonio Fernández consigue, es que esto parece que es broma, pero es que suena a película, pero Antonio Fernández se construye una casa subiendo una barca, una loma, en Nerja, difícil de construir, y ahí ya se quiere retirar. Y hay una actriz que hoy conocemos, pero que entonces no era parte del Star System, que sigue a Antonio Fernández, que evidentemente era la figura más importante de la interpretación en España, le sigue a esta Nerja, intentando aprovechar o yo no sé, o absorber algo de todo aquello que era Antonio Fernández. Somos como, digamos, un fan. O sea, lo que su profesión era actriz. Efectivamente. Para, yo qué sé, para Bueno, acercarse un poco. acercarse a nivel. Sí. ¿Qué te acercas? A cualquier nivel. ¿Qué te acercas? No. ¿A Sazatornil? Claro. Ya, ¿A quién te acercas? a Fernández. ¿A Manolo Gómez Burr? ¿A quién? Claro. A Fernández. Fernández está retirado. Está en su barco, está en Nerja. Y esta chiquita, que podremos valorar luego la capacidad, la obsesión, lo que sea. Pero esta chiquita tiene el coraje de acercarse a Chanquete y de intentar tener un acercamiento. Estás- ¿Cómo a Chaquete? No, a Chaquete no, a Perdón, Fernández. perdón, Antonio Fernández en un primer lugar no quiere saber nada de ella y desecha el acercamiento. Y aparece el nombre que estábamos Y buscando. correcto. María Garralón, que es esta joven, hace todo lo posible por tener contacto con él. Como el canto de sirena. Y cuando se da cuenta de que por sí misma no vale,
provoca una serie de encuentros, como pasa en Hollywood. Sí, es así. sí, yo, sí, sí. yo si quiero ser una estrella de tal, pues me acerco a donde van los actores. Si tengo posibilidad, tengo Sí, a pesetas, actores, tengo actores, dólares, me voy a actores. las discotecas donde está, yo que sé, Sí, Jennifer al- López, al tal, piano y bar, eso es, y me relaciono un poco tal. Pero estamos hablando de España y en los 80. Entonces María Garralón intenta acercarse a Antonio Fernández, no puede acercarse a él y empieza a inventar una serie de artimañas de historias, de aventuras que le hacen acercarse a él, y para eso utiliza a unos A unos críos. a unos críos. Del pueblo. A O unos sea, sí. Sintetizando mucho, Antonio Fernández se retira del estrellato, se va a Nerja, pone su casa, que es una barca, ya suelo decir la barca, ya sé ya todos sabéis lo que estamos hablando. María Garralón se acerca hasta allá a pasar el verano. Antonio Fernández no quiere saber nada de ella y ella procura unas situaciones de acercamiento. ¿Qué hace para ello? Hay unos chavales jóvenes, hay unos niños a los que les pasan cosas, e intentando dar lástima a Antonio, y sintiéndose ella como garante de la seguridad de esos niños, empieza a utilizarlos para acercarse a Antonio. Claro, para crear un vínculo, ¿no? A expensas de que en algunas ocasiones a estos chicos, adolescentes, niños, se les puede llegar a poner en peligro. Pero, vale. Yo hasta ahora entiendo todo, pero a esto se le pusieron cámaras y se hicieron algunos documentales. Documental. Sí. Un Sí, documental Sí. sobre el verano de Antonio Fernández o no sé. Se vendió como una serie de televisión, pero en realidad era un seguimiento documental, ¿no? Llega un momento que las cosas se O ponen sea, todo lo que complicadas. se ve es real. O sea, eso ocurrió. Es el primer reality show Sí. de España. Sí. Ah, es un reality. Claro, Vale. claro. O sea, los niños no están actuando, están viviendo. De hecho, ni siquiera el nombre era de un personaje ficticio. Ellos se llamaban así. O sea, se Ellos- llamaban Eso fue real. Pancho. Si os fijáis en la serie, nunca se le llama María ni Antonio. A él creo recordar que se le llamaba Chanquete en el documental. Sí. Es curioso que se te haya olvidado en medio minuto. Ella, María Garralón, recuerdo que se llamaba Julia. Sí. Y los niños tenían su propio nombre, ¿no? Eran niños que que ya tenían sus amistades. Es muy complicado entender una amistad entre Javi y Tito. Javi era un chaval de 15 años que iba a ligotear, Tito era un niño pequeño. Se hicieron. Es que no sé, tampoco eran Javi y Tito. Tampoco los padres eran los padres. Ya. Los padres. El padre de Tito. El padre de Tito. No, a ver, Yo estoy muy interesado. no, Yo también, todo el mundo está No, y sobre interesado. todo porque esta historia es real. Esto es como lo estamos contando. Totalmente. Esto es como lo estamos contando. Entonces, Bueno, Pancho es Pancho. Y cada vez más. Por supuesto. Pancho, se genera un conflicto amoroso, sentimental con los chavales, las chicas. Chanquete, Antonio se siente tocado, Julia aprovecha. Antonio ya sabe que María ya venía de insistirle en cosas, pero a Antonio le gustó toda esta historia de ese verano tan bonito, ese verano con esa luz, ese Y con verano los de. críos. Y procuraron cosas, pero hay un momento en el que María Garralón le dice a Javi que baje a por unas conchas ¿Cómo? Sí, a la playa. Sí, a la playa. sabiendo que puede haber una subida de la marea, tal. Llama a Pancho. Pancho en realidad. Pancho, Pancho, en Pancho realidad, en realidad. Supongo que sería el socorrista de la playa. yo Vale. iba a decir el socorrista. Sí, porque al final o según yo tengo entendido visto el documental, es que era el único oriundo de Nerja. En O sea, Nerja- Pancho oro, vivía en Nerja. oro. Los demás estaban quizá veraneando, Es la única verdad que hay en toda la serie Igual. documental. pero Pancho era de allá. Sí, era allí. Era allá y trabajaba allá y era el más mayor de todos. ¿El más mayor? ¿O el mayor? El mayor, perdón. Pancho a la conta que Joselito, Pancho. José Luis Rodríguez Pancho estuvo interpretando ese personaje
entre los 36 y los 38 años. Sí, efectivamente. Sí, es verdad. Y cada vez Pero, Íñigo, una cosa. Porque veo que tienes tanta información. Te dan de católico, Porque veo que tienes tanta información que realmente yo entiendo que es muy complicado Cuesta- organizar. cuesta- Entonces, ¿qué pasó cuando lo mandaron Te a por enfades, las conchas? Porque no... No, pues ella procura cosas en las que la gente del pueblo, la gente está veraneando. Tú al padre de Javi, que era el padre de Javi, en realidad, ese señor, Sí. pues con la cartería, con la mariconera, con los billetes, un Sí, señor, o Frasco, un señor de era. Madrid, o Frasco, un señor Frasco de Madrid, era un el señor de señor. Madrid que vaya a Nerja a sus vacaciones, a sus cosas, con sus Frasco. billetes, a sus boquerones fritos, sus movidas. Pues luego no es un Mira, tipo, sí, muy que vaya muy al rescate, a lo mejor. Entonces sí que ella sabe que metiéndola a Javi en esa problemática, Pancho va a aparecer y al final, ¿quién es Frasco, como decías tú? ¿Pero quién es del pueblo? Pues Antonio Fernández. Y Antonio Fernández también no se aleja de Hollywood, pero sí que quiere tocar más la realidad. Y tocar más la realidad es ser mucho más local, es ser mucho más colectivo, es ser mucho más... Pues yo estoy aquí en Nerja y me voy a preocupar un poco de las cosas vayan bien. Y entonces es una manera, y la manera que tiene ella es con el drama. Siempre se acerca a Antonio Sí. desde el drama. Sí. Hay un momento en que Bea tiene la regla y los padres de Bea no... En realidad Bea tenía muy pocos años, no tenía... Ya. Le pusieron y tal, pero no tenía años como para tener la regla, pero sí que consideraban que Antonio podía ser una persona que hablara con Bea. Bruno... ¿De qué estás hablando? A ver, un momento. ¿De qué estás hablando? A ver, un momento. Organización, porque es que, insisto en que estamos hablando con... Quiero decir, Íñigo ¿Qué está diciendo, Borra no? es una de las personas que más en profundidad conoce la regla, serie. la A Fernández, quiero decir, tiene tanta información que yo creo que tenemos Los que de Borra. clasificar. ¿Quién es Bruno? Digo, Bruno... ¿Qué coño estás diciendo, primo? Bruno... Espera un momento. Para un poco. Estoy con Nicolás, es mucha información, yo entiendo que esto es difícil de digerir porque sobre Es todo, deep y vuelvo a insistir, todo esto sucedió de verdad. ¿Qué sucedió? Y entonces, pues vale, pues conocemos algunos nombres, pero bueno, Bruno. ¿Quién Sí, es Bruno? ¿quién No, es Cuéntanos. Bruno? no, Sí, He dicho lo de Bea porque hay episodios... El dramatismo tiene que ver con el acercamiento. El afán paternalista de Julia, María Garralón. María Garralón lo que pretende es crear situaciones en las que a estos niños les faltan padres para ser ella la madre y él el padre, Antonio Fernández. Ostras. Esto es lo que él quiere, ella lo que quiere conseguir. Y entonces hay situaciones de peligro, como lo de las conchas, hay situaciones como lo de la regla de Bea, Sí, o... que hace que hablen y que ni el viento la toque, que tiene pena de muerte el viento, si la toca, Sí. eso es de Antonio Fernández. Sí, eso, pero- es de Antonio Fernández antes. de López de Vega, Sí, sí. De atrás, de atrás, de muy Sí, atrás. sí, pero del teatro... De teatro, ya, Calderón. claro, Sí. del Almagro. De acuerdo, pero yo, disculpa que te corte, pero No. sobre todo lo que quisiera saber es ¿quién es Bruno? Y sobre todo, ¿por qué? No se habla de Bruno. Puede no. ser un amigo fuerte... Bruno, cuando ya no hay en el verano, cuando ya no hay, a lo mejor, son niños muy pequeños, ya, o sea, los puedes tirar por un acantilado y despeñarlos y que se mueran para acercarte, pero Julia, dentro de María Garralón, dentro de la ambición, sí que tenía... Dentro de... Sí, Dentro de la ambición de María Garralón se le acababan los temas. Entonces ella conocía a un chico que cantaba, que también estaba en el teatro musical que no existía, que era Bruno, y en un momento del verano aparece Bruno. Bruno es un cantante. Yo no sé si recordáis a Tito, a Javi, tal. Ay, que me decía, está sonando al esto. fan, Sí. fan. Pero que tú no eres fan, decían, tú no eres fan, decía. Al fan y al vino. Decía, entonces Bruno, Esto podía perjudicar a Julia. En su acercamiento a Antonio. cuando Pancho y Javi Que sí. pasan de ser rivales A ser amigos. a ser amigos, hay que poner puntos de discordia. claro. Y se inventan a Bruno. Y Bruno es un tío que llega allá, y es verdad que canta, es verdad que baila y tal, pero no es tampoco... Y entonces todas las chicas quieren ir a ver a Bruno. Bruno,
Bruno, Hostia. Bruno. Sí, Eso ahora- Y ahí Javi y Pancho Me lo trago. se alían mal contra Bruno y ahí Antonio tiene que volver a recuperar todo aquello que tenía. Sardinada, acordeón, viene Bruno, vuelven a interactuar, vuelven a tener toda la relación que tenían, pero se va acabando el verano. Claro. Se va acabando el verano. Y Julia sigue sin No, conseguir. María Garralón tiene María. reserva 24 días exactamente, es que esto es del 7 al 31 de agosto. Esto lo sabes. Reserva, sabes. es un chalet. Ella va como una Es un chale que conoces. Sí, porque es un chalet muy... hay una Vale, sí, 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 todos sí. habéis estado en el hay una la cuesta que baja a la playa de los ahogados, Que lo conoce todo el mundo. que hace así Sí. la curva Que lo conoce donde todo estoy. Dios. Y luego con los años, a raíz de la serie, que bueno, Sí. llamarlo serie, entonces ahí es la última oportunidad que tiene. Y ya hay un momento cuando ya cuando Bruno ya está mal, Bruno está mal, el resto ya está piraña con Tito y tal. María Garralón recibe una llamada de Carlos Larrañaga. Carlos Larrañaga, representante de Bruno. ¿Dónde está Bruno? ¿Dónde está Bruno? ¿Dónde está Bruno? Y dice, ni Bruno ni Bruna. Yo esto, ni Bruno ni Bruna. Ni Bruna. Palabras textuales de María Garralón. ¿Y qué pasó? Joder. Cuando ya esto no tiene ni pies ni cabeza, Carlos Larrañaga le dice a María Garralón, A Madrid. Sí, es verdad, a Madrid. Para adentro. Sí, le ofrece como otra Una salida. alternativa. Sí, rollo. Puede ser, ¿eh? Ya vale. Con el tema Antonio. Claro, se acabó la playa y No, y ahora. ya vale de seguirle, porque al final vamos a hacer un documental de toda esta historia. Ya vale. Sí. Ya vale. Ya vale. Y le ofrece algo. En ¿Y Madrid. qué es lo que le ofrece? Pues tú sabrás. Pues lo único que conocemos, ¿no? De Garralón en los 90. le ofrece ahí a Chanquete farmacia de guardia. Claro. Pero Chanquete no va. Chanquete, ¿qué va a ir? Si Chanquete. No llames así, hombre. Antonio Fernández. Chanquete Antonio Fernández. Eres un fascista de mierda. Chanquete no va a farmacia de guardia. Chanquete, No llega. a Chanquete le ofrecen tener al lado de la farmacia un kiosco. Sí, claro. ¿Os acordáis de Julián de Barrio Sésamo? Sí. Claro. Le ofrecen el kiosco de No, Julián. Esteban. No, Julián. Julián, el de las caretas. Le ofrecen el kiosco de Julián y dice, Julián. me he comido ya hasta sinvergüenza todo el verano. Para ahora ser yo el del kiosco de Julián. Y no el policía. Claro. Y no el policía que era Colmenares. ¿Cómo se llama el policía? Romerales. Romerales. Para adentro. Y entonces estas... Ahí fue cuando decidió que no. Sobre todo porque entendió que no voy a hacer otra vez lo del kiosco. Quiero decir, no voy a ser el del segundo kiosco en esta otra serie, ¿no? Y aparte que hay que entender que Fernández había ido a la playa como escapando y sobre todo sin necesidad de estrellato tal. De pronto me ofrecen otra vez una cosa en televisión porque lo de Verano Azul que me y sabe- hicimos, y que es un documental, es un reality. Antonio Fernández solo pide De una pronto- cosa y es tocar el acordeón en el kiosco. Y Yo creo que este podcast. Vete a la mierda. Y no nos había sucedido. No nos había pasado. Creo que da para otro podcast. No. Por favor. No había pasado hasta ahora, pero me da la sensación de que Íñigo. Se está inventando... Ah. Está un poco emocionado. Ya, se nota. No, está emocionado. Es que creo que esto. Es que le toca de cerca. le toca No, de y cerca. creo que esto él no lo quería decir, Ah. seguramente nunca. Lo que eso Ya. se quiere decir. Pero lo ha contado y no sé hasta qué punto. Quique denunció todo No, esto. Quique y Desita. No. No te De rías, hecho- Desi no. Sí, gorda, ¿eh? No te rías, cabrón. Desi no, de pero hecho- Quique sí. Quique denunció. Quique sabía toda esta mierda. Quique, que tuvo un papel muy importante en todo esto, es el único que quiso denunciar y no se le puede sacar del documental porque es evidente que está ahí todo el tiempo, pero Quique denunció. Es que Y Desi denunció.
Pero Desi, Desidia. cuando ha habido encuentros del documental, si os fijáis, Desi nunca ha estado. Y a mí me consta que se han hecho todos los esfuerzos para que estuviera Desi, porque Desi tenía mucho que decir. Y en los encuentros que se han hecho de Verano Azul, Sí que se han hecho. Sí, la última gira de conciertos, ¿no? la gira 2020, Verano Azul, Sí. pues porque Parchís era un grupo musical con sus ambiciones y con sus tejemanejes, pero todos iban a lo mismo. Sí. Pero Verano Azul era un despropósito, cada uno iba a lo suyo. Había unos chavales por un lado, un señor que venía de Hollywood, una señora ambiciosa, y entonces el encuentro era mucho más difícil. No, cada uno buscaba una cosa distinta en el reencuentro de Verano Azul. Luis del Olmo activamente llama a todo el mundo sin mucho, porque tampoco nadie tiene nada que disculpar. Claro. Ya. Todo el mundo vivió el mejor verano Claro, de que- su vida, que- incluido Antonio. Claro, qué problema. Incluido Antonio. Pancho no vivió el mejor verano de su vida. No, ¿Y Pancho Piraña? Piraña no, porque Piraña Piraña está- a Piraña se le puso un papel cómico para desdramatizar una situación que no era agradable. Sí. El día que se pierde Tito. Sí. El día que se pierde Tito En en la la barca, en la barca de Chanquete. Sí. Ahí Chanquete está a punto, ahí hay un momento de Ya sé mucha quién era, tensión. Y si te fijas, cuando ves la barbacoa, las sardinas que tiene Chanquete, hay 6-8 sardinas. Ya. Hay sardinas para Tito y para él. No hay sardinas para todos los que Ya. se presentan luego. Eso es cierto. Y de hecho, Y eso es por algo. Y no, Hombre, por logística. y de hecho ese momento marcó un antes y un después en todo ese verano, todo ese proceso. Yo creo que ahí Chanquete pensó, esto no es lo que yo había planificado. para ¿no? mi jubilación. No, Claro. pero Antonio Fernández Chanquete. fue a NERJ, fue a ir Jubilarse, retirándose, a jubilarse, claro. y a hacerse su barquito y su acordeón y sus sardinas, pero también es verdad que fue uno de los mejores veranos de su vida, como dice Íñigo, porque también pues estaba rodeado de niños, Sobre todo, y el verano era divertido. sobre todo hasta lo que Que pasó no. con Tito. Claro. Si no se pierde Tito, Y fue Cristian. Antonio Fernández dice que sí a Farmacia Tito Guardia. se mete en la barca, en el barco de Chanquete, por el ojo de buey, se mete en el cofre de las nasas, de las redes de pesca y de las boyas, y en ese momento Julia se coge un María billete de Garrón, autobús María Garrón. y se vuelve a Madrid. Sí, eso es verdad. Y ahí todos los chavales, Quique, Desi, Piraña, Buah, sí. todos, y también Pancho, se meten ahí. Sí. Se meten. Seguro. Y si no están ellos ahí, Antonio Ferrandi, sabiendo que a Tito lo había metido por el agujero María Garralón, Sí. estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una serie De homicidio. ahora mismo Sí, con de problemas legales Sí. y de muchos Y problemas abandono. de María Garralón Sí. Sobre todo. y de un Antonio Ferrandis que venía de lo más alto Sí. y de un Antonio Ferrandis Que está ahora mismo. que está ahora mismo Que se enfrentó de pronto con una situación real límite. Y entiendo que cuando tú has dicho al principio que en algunos momentos En el próximo capítulo de No te lo quería decir, el rey Gaspar.